Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordar que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, ¿no? Que es de agradecer. Y bueno, vamos a la parte importante del programa. Qué aburrido sería hacerlo yo solo, que sois los colaboradores. Está con nosotros hoy Sonia Martínez, que es asesora ayurveda, facilitadora de biodanza, Rolando Toro, y hace varias terapias de contacto energético e integrativo. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Sevilla. Eh, Encantada de estar con vosotros. Pues me alegro, Sonia, que sea así. Y tenemos también a Alberto Araujo, que hace alquimia interna y sexualidad sagrada. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dale, Santi, muy bien. Gracias de nuevo por invitarme. Sabes que lo hago con todo gusto. Pues vamos, si os parece bien, al tema que es conflictivo, ¿no? Por el hábito que tenemos de meternos en la historia y la vida de los demás, ¿no? Costumbre que lejos de servirnos de algo, yo creo que nos trae una pérdida de energía y problemas con nuestros semejantes. Así que vamos a hablar de por qué juzgamos y desde dónde. Así que la primera pregunta sería, Alberto, ¿por qué juzgamos? Bueno, creo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Juzgamos, yo creo, desde el miedo. Siento que es como un mecanismo de defensa. No comprendemos muy bien al otro y en ese juzgarlo siento que hay como una forma de proteger también nuestra identidad particular y de alguna manera de sentir que también de alguna manera somos mejores que el otro, ¿no? Pues eso es totalmente cierto, ¿no? Y vamos a ver varias razones por las cuales juzgamos y si es un hábito inteligente o más bien no. Sonia, ¿tú qué piensas? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué tenemos esa costumbre? Bueno, yo pienso que cuando emitimos un juicio sobre el otro es algo que estamos viendo reflejado de nosotros mismos en el otro. Es como una proyección de nosotros en eso que estamos viendo, ya sea hacia una persona, hacia una situación o cualquier otra cosa, ¿no? Lo hacemos, pues yo creo que, como dice Alberto, es algo que como que tenemos muy grabado en esa memoria colectiva y todo así que nos sale de forma automática, ¿no? Ya el ver algo y decir, qué bonito, qué feo, esto es bueno, esto es malo, ¿no? O esto me gusta o esto no me gusta. ¿Qué Y es? es algo que hacemos, yo creo, inconscientemente. Si realmente pusiéramos conciencia en nuestras palabras, eh, no haríamos juicios o lo haríamos de otra manera. Yo creo que cuando juzgamos de esa forma condenatoria, eh, lo hacemos desde ese aburrimiento, desde ese, como no tengo algo más interesante que hacer, pues me dedico a juzgar y a condenar a todo el mundo y a todo lo que pasa por delante mía. Claro, ¿no? Lo hacemos inconscientemente como tantas cosas. Hacemos desde la parte inconsciencia, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del ser humano en la actualidad. Pero aquí, y hablando de problemas, el problema principal no es que juzguemos, que ya de por sí es algo absurdo. Es que, Alberto, ¿cómo puedes hablar de algo o de alguien si no tienes la información completa? Si solo tienes partes de la historia o una visión sesgada y limitada de la misma. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Creo que, bueno, ahí lo que dice Sonia, pues tiene mucho que ver, ¿no? Y nos alineamos siempre con personas que van a validar nuestra opinión, nuestra forma de ver al otro, de ver al prójimo. Entonces, un poquito creo que la cosa va por ahí. Es una amenaza hacia nuestro sistema de creencias. O sea, realmente no sabemos quién es el otro, no sabemos cuál es su propósito, no sabemos por qué opera, desde dónde opera, pero lo juzgamos porque no lo entendemos. Porque en esa falta de entendimiento, en realidad hay una falta de entendimiento hacia nosotros mismos. Estamos proyectando sobre el otro un montón de cosas que son nuestras, o sea, nuestros miedos, nuestras
carencias emocionales, informacionales. Entonces, un poquito los tiros van por ahí. Necesitamos juzgar al otro para mantener y sostener nuestro punto de vista, porque el otro es una amenaza. Entonces, por eso siempre nos estamos relacionando con personas que de alguna manera nutren y apoyan nuestra forma de ver el mundo, que nos validan, porque necesitamos sentir validada esa opinión que tenemos, porque de lo contrario tendríamos que hacer un proceso de introspección y hacer un juicio hacia nosotros mismos, si realmente lo que yo estoy proyectando, lo que pienso, lo que siento, es real. Y entonces ahí se puede entrar en un proceso de deconstrucción de mi propio ego, que en muchos casos da mucho miedo. En muchos casos yo diría que la mayoría, ¿no? Sonia, misma pregunta. Si juzgar de por sí ya es un mal hábito, y vamos a ver por qué, juzgar sin razón, sin información, sin la historia completa, ¿no es un poco absurdo, Sonia? Pues sí, es bastante absurdo porque no sabemos, como dice Alberto, la mochila que trae cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, es una forma de supervivencia, de ese instinto de estar defendiendo lo que yo soy, ¿no? Como dice bien Alberto, ¿no? Es como yo tengo la razón, entonces tengo que seguir manteniendo esa razón y hago juicios y además los condeno, ¿no? Es como, no, aquí la razón la tengo yo y tú estás equivocado y, o tú eres el malo o tú estás en el donde no es, no tiene sentido lo que tú haces o lo que tú dices y siempre estamos condenando lo de afuera, ¿no? Pero es una forma de defensa para ese ataque que sentimos que es hacia nosotros y que es, cuidado, que yo tengo razón y tú eres el que no tiene razón, ¿no? Y desde ahí me posiciono haciendo ese juicio condenatorio. Porque luego Claro. también siento que todo, quizás a la palabra juicio le hemos dado una connotación siempre muy negativa cuando también desde yo pienso, y es mi humilde opinión, ¿no? Que un juicio también puede ser constructivo, porque un juicio puede ser una opinión acerca de otra persona o de alguna situación y puede ser algo constructivo, ¿no? Es como una crítica que construye o una crítica que destruye. Entonces, la palabra juicio quizás la utilizamos de una forma despectiva o negativa, dándole esa connotación, pero si la vemos desde ese enfoque de que es una crítica, también podemos juzgar y construir a la vez. No siempre Claro. juzgar es condenar y destruir. Aunque fíjate, interesante, Sonia, que comentes eso, porque los juicios son juicios, sean negativos o sean positivos. Cuidado con pensar que los juicios positivos son buenos, porque ahí también nos vamos a confundir. Ahora bien, Alberto, hay gente que me comenta, pero ¿y si sé toda la verdad? O sea, si sé toda la verdad sobre el asunto, entonces sí puedes juzgar. Y yo pregunto, ¿podemos hacerlo si tenemos toda la información? ¿O tampoco, Alberto? Yo creo que nunca tenemos toda la información, ¿no? Tal y como dice Sonia, no eres consciente de cuál es la mochila o el bagaje de la otra persona, ni qué razones tiene para hacer las cosas que hace. Entonces, juzgar, a ver, es algo que llevamos en el ADN, pero nunca vamos a tener toda la información ni una perspectiva objetiva. Por eso tendríamos que tener o ver las cosas desde una perspectiva, creo yo, un plano más allá de lo humano. Fíjate que las relaciones también, o sea, no solo de pareja, sino familiares, con amigos, siempre te están enseñando algo de ti, siempre te están reflejando algo. El juicio que tú haces en el otro, que emites sobre el otro, al final te está hablando de un vacío interno que tú tienes, de una herida, de algo que tienes que observar, que trabajar, que sanar. Entonces nos movemos en nuestras relaciones esperando que el otro que llene ese vacío, que satisfaga estas carencias afectivas, emocionales. Cuando eso no sucede, entonces es cuando el otro es juzgado, ya sea un amigo, un familiar, un padre, una pareja. Entonces realmente el juicio es una oportunidad muy, muy grande que tenemos de crecimiento a nivel personal. Si eres capaz de invertir esta dinámica y en lugar de juzgar al otro, preguntarte qué está sucediendo aquí dentro. Y esto es muy simple porque ni siquiera hay que entenderlo. Es algo tan sencillo como conectar con tu propio sentir, con tu cuerpo, qué es lo que estoy sintiendo aquí. Al final ahí toda esa información está en la biología. Si yo entro en mi biología a través de la respiración, a través de la aceptación de lo que está sucediendo aquí dentro, es cuando estás invirtiendo esta dinámica y el juicio desaparece y puedes convertirlo en una oportunidad de sanación.
pero tienes que estar abierto al dolor o a la herida que te va a abrir la relación en sí misma. Puedes juzgar, pásate la vida juzgando, está bien, es legítimo, pero nunca vas a crecer de esta manera. Al final, Alberto, nosotros aquí nunca vamos a decir qué tenéis que hacer o no qué tenéis que hacer, ¿no? Los oyentes sabrán. Te invitamos a que reflexiones si pasarte la vida juzgando cosas que ni siquiera entiendes te sirve de algo o no, ¿no? Además, y es cierto, cuando haces un juicio habla más de ti que del otro, ¿no? Y eso tienes que reflexionarlo. Ahora, Sonia, misma pregunta. Si yo tengo toda la información, toda la historia, tal cual como sucedió, ¿puedo juzgar o ni aún así puedo juzgar, Sonia? No, yo creo que no tenemos por qué juzgar nada ni nadie, ¿no? Ni a nada ni a nadie, porque yo puedo tener toda la información o puedo estar en mi verdad y será mi verdad, la que yo me he creído, me he montado y la que estoy viviendo yo. Pero seguramente el otro tenga otra verdad diferente a la mía y el otro otra distinta a la mía, ¿no? Y cada uno tendrá su verdad, que será su camino. Entonces, no tengo ningún derecho a hacer juicios de lo que cada persona esté viviendo en su vida, en su camino y cuál sea su verdad. Yo puedo opinar de la mía y puedo decir sobre la mía y siempre va a ser lo que voy a estar proyectando hacia afuera, ¿no? Pero de los demás, pues no tengo ningún derecho a... Pues Sonia, importante el tema que acabas de tocar y más adelante lo vamos a comentar, porque hablamos mucho de juzgar a los demás, pero se nos olvida que si nos juzgamos a nosotros mismos, estamos cayendo en el mismo juego. O sea, me refiero, no porque seamos nosotros, tenemos derecho a juzgarnos. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero respecto a lo que estamos hablando, yo creo que tampoco podemos juzgar, porque aunque tengamos toda la información, ¿cómo sabes por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo sabes que si mi camino es exactamente pasar por donde estoy pasando y hacer lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo sabes? O sea, aunque tengamos toda la información, tampoco se trata de juzgar, ¿no? Pongamos un ejemplo. Alberto, te enseño un vídeo donde un hijo está ahogando a su padre. ¿Qué pensarías de primeras? Claro, lo primero que emitiría sería un juicio, ¿no? Es que ahí, a ver, se te despiertan tantas cosas tan básicas, ¿no? Tantas emociones primarias, evidentemente lo vas a juzgar, claro. Pero lo juzgas también desde tu escala de valores. Piensas que es algo que tú no harías. También hay una sensación interna de superioridad moral, de alguna manera, pero no hay una comprensión legítima de cuáles son los acontecimientos, de qué es lo que está sucediendo ahí. Es que volvemos a lo mismo, ¿no, Alberto? Porque en el mismo caso, Sonia, tú me imagino que igual, ¿no? Si ves un video de un hijo ahogando a su padre, pues obviamente vas a pensar de todo menos cosas bonitas del hijo. Sin Claro, embargo, y esto es una película que además vi hace poco, que es muy buena, por cierto, hay una escena donde el hijo mata a su padre ahogándolo. Pero porque el padre, que tiene un colapso en un pulmón, le está pidiendo que por favor lo ahogue porque si no va a estar sufriendo mucho tiempo. Entonces, claro, cuando tienes toda la información completa, cambia por completo el contexto. Pues eso lo podemos extrapolar a todos los niveles de nuestra vida. por supuesto, claro, cuando llegas a ese nivel de ya no solamente de entendimiento, sino de comprensión, cuando abres tu corazón y puedes ver más allá de que el hijo está ahogando al papá, ¿no? Siempre hay un, ¿y por qué estará pasando esto? Una pregunta, o ¿para qué el hijo hizo esto, no? Y cuando puedes ver la otra parte, pues ya lo puedes abrazar de otra manera. Ya no lo ves con tanto odio, ya no es un rechazo, sino que ya hay una comprensión de esa situación, de ese momento que se está reflejando ante ti, ¿no? De eso se trata el tema, de comprender que no comprendemos por qué pasan las cosas, por qué hacemos lo que hacemos. Ni siquiera lo sabemos con nosotros mismos, Alberto. Muchas veces desconocemos por qué hacemos lo que hacemos y es incomprensible. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y yo por qué he actuado de esta forma? ¿O por qué he dicho que sí? ¿O por qué he dicho que no? ¿O qué barbaridad acabo de hacer? Y no somos capaces de entenderlo. Entonces, como no hay esa comprensión, es que viene juzgar algo. Pero si entendemos que no comprendemos muchas de las cosas por las cuales pasamos, será más fácil entender
que es absurdo juzgar a alguien o juzgarnos nosotros mismos, ¿no, Alberto? Sí, además eso es un punto muy interesante, ¿no? Que quizás seamos más duros con nosotros mismos que con los demás. Entonces el tema del autojuicio también es algo que es digno de ser explorado, ¿no? Porque realmente tenemos tantos condicionamientos y tantas programaciones inconscientes que casi toda nuestra vida estamos actuando y operando de manera inconsciente. Luego esto tiene repercusiones, ¿no? En nuestro entorno y entonces es cuando nos juzgamos, porque suceden cosas que nos hacen daño. Pero bueno, eso es lo bonito de la vida también, ¿no? El aprender en retrospectiva. Esto es como si fuese el mundo al revés. Yo siempre digo que venimos de un lugar donde el conocimiento está primero y el desconocimiento, la experiencia después. Y aquí sucede todo lo contrario. Primero experimentamos y el conocimiento lo obtenemos luego. Pero el conocimiento en realidad ya existe, ya está ahí. Solamente que necesitamos atravesar como ciertos portales o ventanas de experiencia para conectar con ese conocimiento. Entonces, cuando comprendes eso, pues bueno, empiezas a ser un poco más laxo contigo mismo también. Claro. Y si bien es cierto que muchas cosas que haces tienen repercusiones que te hacen daño, pues a la larga vas aprendiendo también a ser un poquito más flexible y, y a darte Claro. cuenta de que esto sucedió para que pudiese haber una toma de conciencia o una comprensión. Es que ya lo hemos visto, ¿no? Estamos aquí para experimentar y vamos dando palos de ciego, o sea, aprendemos por deducción. Lo más normal es que erremos, lo más normal es que hagamos cosas Claro, que no van en concordancia con lo que queremos lograr. Pero para eso estamos, precisamente para aprender. Y aprendemos en base a las experiencias que tenemos, a todo tipo de experiencias, ¿no, Sonia? Entonces, si ya estamos viendo que juzgar es una tontería, porque además a mí hay gente que me dice, oye, Santi, pero es que si estás haciendo algo incorrecto, y yo me pregunto, pero ¿cómo sabes que el camino que estoy tomando o lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto si no tienes idea de a dónde voy? Sonia, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé Es que lo que verdad. estás haciendo está mal o está bien si no sé a dónde te diriges ni dónde qué quieres lograr? Es imposible, ¿no, Sonia? Claro, bueno, yo creo que sí que un poco tenemos todos muy claro hacia dónde queremos ir, que es hacia ese estado de bienestar, sentirnos en esa búsqueda de la felicidad, en ese estado de paz, en fin, un poco todo gira hacia ahí, ¿no? Lo desenreda un poco la historia es qué camino cojo, ¿no? Yo desde la Ayurveda tenemos una pregunta que es muy simple, ¿no? Y que me gusta transmitir mucho y es cuando te encuentras ante una situación donde tienes que elegir es poder primero hacer consciente ese momento y te preguntas, ¿esto me sirve en este momento o no me sirve? Y desde ahí eliges, ¿no? En este momento de tu vida, que no es mañana, que no fue ayer, sino en este preciso momento en el que estoy, con toda la experiencia que estoy sintiendo en este momento, ¿esto me sirve? Me lo quedo. ¿Esto no me sirve? Lo suelto porque ya tuvo su momento, ya me enseñó y entonces lo dejo ir. Y sigo por ese camino hasta que me vuelva a encontrar en esa tesitura de volver a elegir. Y es como un constante elegir en este momento qué me quedo para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir creciendo. A mí me gusta una frase, Santi, que decía Rolando Toro, el creador de la biodanza, que la vida es como un banquete. Tú vas a cada momento, vas cogiendo aquello que vas necesitando. Ahora cojo esto, luego cojo lo otro, y entonces desde esa elección de lo que necesitas en este momento, llevándolo a tu cuerpo, encuerpándolo, haciéndolo presente, pues desde ahí seguimos avanzando, seguimos danzando la vida, porque esta vida es una danza que no sabes cómo va a venir. Si vas a tener que girar a la derecha, si vas a tener que hacer una voltereta hacia adelante, Claro. o cómo vas a Esto continuar la es danza. así, Sonia. Aquí lo importante es que entendamos que en ese buffet que bien has explicado, todos tenemos derecho a coger lo que nos dé la gana para nuestra evolución, que es individual. Sí, Cada uno necesita ciertas herramientas, ciertas experiencias por las cuales tiene o ha elegido pasar para lograr lo que necesita lograr.
Y no tenemos que entenderlo. O sea, yo no tengo por qué entender lo que Alberto hace y por qué lo hace. Él sabrá, bueno, o no sabrá, ¿no? Como nos pasa a la mayoría. Claro, Pero lo que está haciendo, lo está haciendo porque lo tiene que hacer. claro. Y yo en este momento elijo hacer pues este programa y no sé a dónde me va a llevar, ¿no? Pero Claro, sé que hoy, en este momento, en este instante, yo estoy disfrutando con Alberto, con Santiago y ¿para claro. qué me va a servir? Pues mira, de momento para pasar un buen rato. El día de mañana o dentro de un mes, pues no lo sé para qué servirá que esté dando vueltas en las redes, pero seguro que si lo elegí, servirá para enseñarme algo. Y eso, Definitivamente con que eso sí, es y lo que quiero. espero, Sonia, y espero que así sea. Claro, Alberto, ¿no? siempre. Que aprendamos, ¿no, Alberto? Ahora, una pregunta que muchas veces me hacen en los talleres. Pero Santi, ¿y qué más da? O sea, ¿realmente cómo me afecta esto de estar juzgando a las personas, a mí mismo, a las situaciones? ¿Cómo crees que nos afecta de forma negativa, Alberto? Porque de forma positiva creo que no hay ninguna. Te afecta en el hecho de que estás siempre retroalimentando un sistema de creencias que es obvio que ya no te sirve para nada. Al final estás alimentando una emoción y no te estás permitiendo a ti mismo entrar en ella. Estás validándote constantemente un esquema, un constructo psicoemocional que ya no te sirve. Si no, no estarías juzgando. Entonces, a lo que te está invitando la situación es a que te renueves, a que te deconstruyas y a que hagas un proceso de mirar hacia adentro. Entonces, siempre es positivo el juicio, pero si tengo la capacidad de que llegue ese punto, ese momento de inflexión en el que sea capaz de decir, vale, el que está juzgando soy yo, ¿no? Yo recuerdo, esto es una experiencia que siempre cuento, tenía una... Bueno, cuando era joven cambiaba mucho de piso, ¿no? Y vivía con diferentes compañeros y siempre tenía los mismos problemas. Y entonces tenía una muy buena amiga en aquella época y yo le contaba todos estos problemas que tenía con la gente. Y entonces un día ella me dice, oye, ¿no será que cuando tienes tantos problemas con todo el mundo, el problema quizás sea que lo tienes tú? Y entonces aquella frase me flasheó. Yo en aquel momento no estaba metido en el mundo de espiritualidad ni nada de esto, pero fue como un clic, algo se activó aquí dentro y fue cuando empecé a pensar, oye, pues quizás tengo la responsabilidad de lo que está sucediendo. A partir de ahí vinieron ya muchas más cosas, pero quiero decir que la vida siempre te va dando claves y al final siempre te invita a irte hacia el interior y hacerte totalmente responsable de ti mismo, de lo que piensas y de lo que sientes. Nunca nada, absolutamente nada, es culpa del otro. Uh Es -huh. tu percepción. El Pues error sí. está en tu forma de percibir. Definitivamente, eso es así y eso mismo hacemos en el programa, ¿no? Tratamos de dar pinceladas, ¿no? De situaciones que pueden servirte si es que así lo decides, ¿no? Me refiero, si la gente que nos está escuchando piensa que juzgar es interesante, es divertido y les puede servir para su evolución, pues nosotros los apoyamos, ¿no? Duro, duro con las críticas. Pero a lo mejor no es tan interesante. Alberto, ¿quieres comentar algo? Y va a decir que juzgar que es muy lucrativo, ¿no? Solo hay que ver Sálvame Banana y este tipo de cosas Sí, para y ver cuánto además dinero. pues es lucrativo y puede ser divertido, pero aquí no estamos hablando si es divertido o no. Estamos hablando de, ¿nos sirve realmente para nuestra evolución? Y Sonia, retomando el tema que estábamos hablando antes, que no lo desarrollamos lo suficiente, porque es cierto que siempre que pensamos en juzgar, pensamos hacia afuera, pero muchas veces es con nosotros quienes somos más duros, ¿no, Sonia? Y ese es un problema a la hora de vivirlo. Sí, sí, muy duro. Yo me veo en mí esa autoexigencia conmigo mismo, ¿no? Y eso siento que me quita mucha energía porque me gusta tener todas mis cosas como muy controladas, ¿no? Saber cuál va a ser el siguiente paso y eso a mí me resta mucha energía y estoy aprendiendo a decir, bueno, respira, para, deja que todo fluya, que sea un poquito más flexible contigo misma, ¿no? Y más amorosa contigo misma, porque es verdad que esa autoexigencia nos destruye y eso me lleva, ahora escuchando un poco también al compañero, a un chiste que me ha venido de pronto a la cabeza. Yo era un señor que va a la consulta del médico y va pues muy afligido, en muy mal estado, va, bueno, casi hecho polvo, ¿no? Y va, entra a la consulta y le pregunta al doctor, ¿qué le pasa? Que lo veo, está fatal, siéntese, ¿qué le pasa? Es que le dice este hombre,
pues doctor, es que llevo tanto tiempo tan mal, llevo mucho tiempo que me duele aquí y hace poco me empezó a doler aquí y luego desde hace un año que me duele aquí y aquí y me duele aquí, que estaba con el dedo que no sabía a dónde apuntar ya, ¿no? Y que me dijo el doctor, quizás debamos observar este dedo a ver qué le pasa, el problema está en el dedo. Es lo que Entonces, te iba a decir, ¿no? El problema no es del físico, es el dedo, el ¿no? problema no es que está aquí, yo creo que el problema está en el dedo. Y es que nos estamos a veces castigando demasiado, ¿no? Es que tengo que llegar allí, tengo que hacer esto, tengo que ser así, porque esta, esta historia que hemos montado, este sistema de Sí. creencia que llevamos pues mamándolo desde pequeñito e incluso antes, ¿no? Pues nos ha influenciado mucho en nuestra forma de ser, de hacer y de actuar, ¿no? Y Por eso pues... eso, Sonia, es muy importante, que está muy bien, porque hay mucha gente que me dice, Santi, pero es que ¿qué hago? Así he aprendido, así me han enseñado. Ok, vale, vale, te lo compro. Hasta hoy. Pero a Ay, partir de ay. hoy, ¿qué quieres hacer? Alberto, está bien, hasta el día de hoy estás juzgando. Es más, aunque quieras dejar de juzgar, vas a seguir haciéndolo en automático, porque ya tenemos el hábito, o sea, ya es algo espontáneo. Pero ¿quieres entender que juzgar no te va a llevar a ningún lado? ¿Quieres cambiarlo? ¿Cómo podríamos hacerlo, Alberto? ¿Qué herramienta se te antoja para, si queremos dejar ese juzgar a los demás y a nosotros mismos? Mm, A ver, es una pregunta complicada. Yo creo que eso es un proceso que se va dando de manera gradual, ¿no? A medida que uno se va quitando de capas y capas de traumas, heridas que uno tiene, pues poco a poco vas entendiendo también un poquito el viaje y el camino del otro. Y te resulta más sencillo dejar de juzgar. Pero así de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, yo creo que no hay ningún remedio para dejar de Imposible. juzgar. Claro, es algo totalmente natural porque el juicio de lo que te está hablando es de ti mismo, en realidad. O sea, crees que estás juzgando al otro, pero todo eso está sucediendo dentro de ti. El otro es un espejo, un catalizador, por decirlo de alguna manera, pero un catalizador de un montón de pensamientos, de un montón de emociones que estás experimentando tú en tu cuerpo. O sea, son pensamientos que están modificando tu actividad cerebral, emociones que están modificando todo tu sistema biológico, toda tu biología. Realmente te lo estás haciendo a ti mismo y no te das cuenta. Entonces el otro solamente está ahí para mostrarte todos esos programas internos que tú tienes y que están activando todo eso que te está destruyendo. Entonces el juicio y la crítica siempre es contigo mismo, no es con el otro. Es que es hacia el otro, pero en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Pero fíjate, Alberto, has dicho es algo natural y yo me preguntaría, ¿es algo natural o normal? Me refiero, si a nosotros no nos educaran como nos educan, con este tipo de situaciones, de críticas, de juzgamientos, de eres mejor, peor, de comparaciones, ¿naturalmente juzgaríamos? Yo creo que es más normal que natural, ¿no? Creo que si naciéramos y nos educáramos en un ambiente más consciente, el juzgar no estaría en nuestro formato, ¿no, Alberto? ¿Tú qué piensas? Sí, tendríamos que ver qué tipo de ambiente es ese. Ahora mismo yo no lo reconozco No, ni soy capaz de imaginarlo. Creo que tendríamos que ser otra raza y otra especie totalmente otra diferente. dimensión. Tenemos que esperarnos a la quinta dimensión, Alberto, para que esto suceda, que para allá vamos, ¿no? Esa es la Sí, idea. sí, creo que sí. Entonces, Sonia, la invitación a los oyentes, no juzguéis. Digo, si queréis hacerlo, hacerlo, ¿no? Pero si queremos crecer, evolucionar, juzgar no va a servir. No estás entendiendo el proceso de evolución de cada ser humano que es independiente y que tiene que hacer lo que tiene que hacer, más allá que lo comprendas o no. Entonces, puedes seguir juzgando lo que tú quieras, te puedes seguir juzgando y fustigando a ti mismo, pero no te va a llevar a ningún lado placentero, ¿no, Sonia? Totalmente de acuerdo contigo. A ningún lado bello, a ningún lugar lindo, nada más que a un desgaste de energía y a un deterioro de todos tus cuerpos, el físico, el mental, el emocional, el energético y el espiritual y todos los campos, todos los cuerpos que tenemos, ¿no? A mí se me ocurría, cuando estaba escuchando a Alberto, una herramienta que a mí me ayudó mucho a tomar conciencia de cuando hago un juicio y de alguna forma, aunque sigo haciendo juicios,
pero ya de una forma a veces tomo conciencia y es como me ayuda a reprogramar mi mente, que es la herramienta del Ho'oponopono, que es como en el momento que emites ese juicio, que te sale de forma automática, lo haces consciente, te das cuenta de, ay, ¿ves? ¿Para qué dije esto, no? Y vuelves a ti, sabiendo que todo lo que sale de tu boca es una proyección de algo que tú estás viviendo, de algo que tú estás sintiendo. Y entonces me hablo desde el Ho'oponopono, ¿no? Lo siento, perdona esa parte de mí que ha hecho que tenga esta reacción a través de la palabra, a través de Pues, y bueno, pues a mí me funciona cada vez que meto un juicio, el darme cuenta y parar. Y, pues una buena herramienta, ¿no? Para la gente que la quiere usar. sí. Yo siempre que vemos este tema, me gusta mucho, lo hemos dicho muchas veces, porque es que es algo que funciona realmente y es entender que siempre hacemos lo mejor que podemos. Suena a cliché, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es la realidad. Y si yo entiendo que tú, Sonia, que tú, Alberto, haces lo mejor que puedes en cada momento, ¿cómo te voy a juzgar? Pero Claro, ¿cómo? O sea, si yo soy consciente de eso, tanto para afuera como para adentro, si yo soy consciente que con las herramientas que tengo hago siempre lo mejor que puedo, ¿cómo? ¿Dónde está el espacio para juzgarme? Es imposible, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos las herramientas, que cada quien use las que quiera y si claro. necesitáis más, pues nos buscáis. Y hablando de buscarnos, ¿qué os parece, Alberto, si nos damos a conocer, que la gente sepa lo que hacemos, cómo trabajamos con ellos, cómo los podemos ayudar y dónde contactarnos? Empezamos contigo, Alberto. Pues yo trabajo con alquimia interna, me dedico a la alquimia interna taoísta y a la sexualidad sagrada. Y es un poquito, pues viene en colación a todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque es una herramienta que te permite ir muy profundo dentro de tu cuerpo y conectar con todas estas memorias, con toda esta información que tenemos grabada, tanto en el ADN como en las células, como en los órganos, en todo tipo de tejidos. Y esto lo hacemos pues, a través de un trabajo consciente de movimiento corporal y de respiración y sobre todo de autocultivo consciente también de nuestra energía sexual. Porque al final todos estos patrones informacionales, todos estos hábitos conductuales están grabados y almacenados pues en esta energía básica, primaria, que es la sexual, y todo nos llega y converge en nuestro cuerpo pues a través de un acto sexual también, ¿no? Entonces, lo que hacemos a través de la respiración, del movimiento corporal y del trabajo también energético, sobre todo con canales, sistema de meridianos, pues es reconectar con toda esta información y permitirnos empoderarnos hasta tal punto que seamos capaces de alquimizarla, de transformarla y de hacer que toda esta energía se convierta pues, en una energía útil que favorezca pues, la autosanación y la evolución personal también y de nuestra conciencia. Entonces hago trabajos grupales, trabajos también personales y el que esté interesado puede contactarme para informarse sobre estos programas a través del número de teléfono más 34 de España, 663-637-924, o bien a través de mi Instagram, que es Alberto Araujo, o el perfil de Facebook, que es también Alberto Araujo. Después tengo la web chakraunificado.com, donde también tengo información ya extendida sobre todo esto y también sobre trabajo energético que estoy haciendo de sanación por imposición de manos y este tipo de cosillas. Y pues todo ahí está explicado más detalladamente. Ok, pues suena fantástico, Alberto, e invitamos a la gente que quiera probar, experimentar, crecer, que te contacte, ¿vale? Sonia, ¿vamos contigo? No me digas que Sonia también se ha quedado sin conexión, porque entonces ya creo que se ha quedado un poco... O le ha entrado una llamada o está sin conexión. Bueno, pues mientras que viene Sonia, del café que se ha ido a tomar, que no nos ha invitado Alberto, vamos con preguntas, dudas y comentarios de los oyentes. Sí, se ha ido a tomar el café directamente. Sí, totalmente. Vale, nos dice Inés de Colombia, pero ¿cómo no voy a juzgar a alguien que le hace daño a otra persona? Es que esto me lo preguntan tanto en los talleres, Alberto, y yo le diría a Inés, Inés, ¿tú sabes por qué hace lo que hace?
¿Sabes qué pasó para que esa persona agreda a la otra? ¿Sabes la historia? ¿No? ¿O sabes la cocreación en la cual los dos están trabajando? Porque si yo vengo a esta encarnación, Alberto, a experimentar la angustia, ¿vale? Voy a experimentar muchas cosas, pero como punto fuerte la angustia. Y no tengo quien me haga sentir angustia, ¿cómo voy a evolucionar? Entonces, la persona que me provoca ese daño aparente, en realidad me está haciendo daño, me está ayudando a evolucionar, ¿no, Alberto? Sí, sí, totalmente. Yo creo que un pacto totalmente consciente y después también el que nos enseña a salirnos de esta escala de valores que tenemos tan cristianizada de lo que es bueno, de lo que es malo, de la víctima, del victimario, y empezar a aprender a tomar conciencia de que todos somos víctimas y todos somos victimarios según la circunstancia en la que nos encontremos. Entonces, realmente ahí lo que hay de trasfondo es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para ambas partes brutal. Es que no se puede juzgar absolutamente nada. Es un poco lo que tú dices. Al final, la víctima, ¿cómo se va a empoderar si no hay un victimario que le haga darse cuenta de esa autodesvalorización en la que está inmerso, que está viviendo? Es que necesitas este tipo de circunstancias para que recobres ese poder personal que está tan perdido. Y el Claro, victimario, al final, es lo mismo. Es una persona que fue víctima y tiene toda esa rabia, toda esa frustración en su cuerpo, y en el momento en el que se encuentra con una persona que considera más débil, pues lo que hace es agredir como él fue agredido. Porque ese es el programa interno que tiene, es la educación que tuvo. Entonces, todo esto no es una cosa de víctimas o sea, de víctimas, victimarios o culpables y inocentes. Es todo claro. un proceso en el que todos desempeñamos todos los roles y todos a través de esos roles tenemos la oportunidad, se nos invita, de irnos hacia adentro y de tomar conciencia de que hay un proceso evolutivo dentro de todo este... Pues creo que es por ahí, ¿no? Así que Inés, primero, no tenemos toda la información, normalmente nunca la tenemos, siempre tenemos partes nada más de la información, lo cual no nos permite ver toda la historia como realmente es. Y segundo, si estamos aquí para experimentar ciertas cosas y no tenemos quien ayude a experimentarlas, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es como una película, ¿no? Donde obviamente hay papeles buenos, malos, neutros. O sea, hacen falta todos los papeles, porque si no, ¿cómo se va a desarrollar la película, no? Si en una película necesitamos a alguien que golpee a alguien, pues necesitaremos un actor que golpee al actor, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo mismo. Sonia, bienvenida. ¿Te has ido a tomar un café sin nosotros o qué ha pasado? De pronto se me fue toda la pantalla, la batería, todo, todo se me ha ido. Mira, solo falta que se me vaya Alberto y me quedo solo hablando en el programa. Eso nunca me ha pasado, que se me vayan los tres nunca me ha pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez. Vale, pues si os parece bien, estamos ya en las preguntas, Sonia. Dice, mi nombre es Marcos, de Sevilla. Yo sinceramente no sé qué pensar de este tema, porque yo mismo he hecho cosas que no comprendo por qué las hice y las repruebo. Lo que sí sé es que todos los seres de una mediana consciencia tienen como factor común no juzgar a nadie. Y me imagino que si ellos no lo hacen será por algo. ¿Qué pensáis? Pues qué interesante reflexión, ¿no? O Eh, sea, él se reconoce que juzga, que hace y que no está de acuerdo con muchas cosas que hace, pero entiende que las personas que él conoce de una mediana consciencia no juzgan, ¿no, Sonia? las personas que él conoce que tienen una mediana conciencia no juzgan. Yo creo que todos juzgamos porque el papel de víctima es algo que tenemos como muy normalizado, ¿no? Antes que hablabas de natural y normal, yo creo que no es natural. Lo natural es ser salvaje, como los animales, como las flores, ¿no? Pero cuando algo lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, se llega a normalizar en nuestra vida. Y el papel de víctima es algo que lo tenemos como muy normalizado y muy aprendido. En el momento que aparece la víctima, hace el juicio hacia afuera y lógicamente aparece el victimario que hace el juicio también a uno mismo, ¿no? O sea, yo machaco lo de fuera, pero también me doy para mí, ¿no? Y en ese papel estamos muchos y mucho tiempo, porque es algo que le cogemos cariño a estar en ese papel de víctima y nos cuesta Sí, sí. salir de ahí, porque vamos buscando siempre como ese reconocimiento,
o eso que necesitamos, ese abrazo, esa caricia a través de ir de víctimas y de pobrecitos, ¿no? Qué pena que estoy pasándolo mal. Pues eso es así, ¿no? Además, Alberto, yo estoy de acuerdo con Marcos, a mí me pasa lo mismo. Yo a todas las personas que conozco de una conciencia un poquito más amplia de lo normal, no juzgan, porque han entendido que es absurdo. Es que no hay lugar para juzgar cuando entiendes cómo funciona la experiencia humana, ¿no, Alberto? Entonces, yo estoy de acuerdo con Marcos. ¿Tú cómo ves? Sí, creo que gradualmente vamos tomando esa conciencia, ¿no? Y aprendiendo a respetar un poquito el proceso y el camino del otro. También creo que bajo ciertas circunstancias todos somos juguetes. Depende de la circunstancia en la que estés en tu vida, ¿no? A veces cuando todo va muy fluido, va muy bien, es muy fácil estar en ese estado zen de espiritualidad, pero basta que se presenten las circunstancias adecuadas para que se despierte el asesino que todos llevamos dentro. Entonces, Qué dramático es te has bueno. escuchado, Alberto. Sí, es que siento que es así, ¿no? La vida siempre encuentra al final la forma cuando crees que ya encontraste ese punto de estabilidad, ¿no? De decir aquí estoy, de aquí no me muevo. Siempre necesitas que sucedan cosas y siempre van a suceder para llevarte un poquito más allá, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una frontera en la cual creo que ya puedes dejar de juzgar y hacerte responsable de ti mismo. Ok, pues sí, Entonces, bueno, con bastante sentido. sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, a veces se alterna un poquito entre un punto y el otro, pero se puede llegar a ese punto de no juzgar. Pero también siento que es un punto de desarrollo importante. No dudo de que haya personas que estén ahí. Pues mira, esta pregunta que sigue tiene que ver con lo que estamos comentando. Dice, mi nombre es Berta de Bilbao. Yo estoy de acuerdo con que juzgar es una muestra de inconsciencia, pero aunque yo no exprese juicios de forma abierta, los hago de forma automática. ¿Cómo evito esto? ¿Qué es lo que estábamos diciendo, no? O sea, esta chica ya dice, bueno, yo no voy a juzgar de boca para afuera, porque no creo en eso. Pero aunque no quiera juzgar, juzgo sin darme cuenta, que es algo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo evito esto? ¿Qué le decimos, Sonia? ¿Cómo podríamos evitar esto de ir juzgando en forma automática? ¿Se puede hacer o más bien no? Bueno, lo puedes hacer en el momento que tomas conciencia, ¿no? Pero tú estás delante de una puesta de sol y te sale decirte qué maravilla la puesta de sol, ¿no? Estás haciendo un juicio de esa puesta de sol, o qué atardecer más hermoso, o qué día más maravilloso. Estamos haciendo un juicio, aunque parezca positivo, bueno, elevado, pero no deja de ser un juicio hacia ese atardecer, hacia ese día. Lo único que en el momento que tomas conciencia es simplemente contemplar y ya está, ¿no? Es como no emitir nada, ni bueno ni malo, ni maravilloso, ni espléndido, ni tampoco feo o desagradable, ¿no? Simplemente es vivir la experiencia y dejar que esa experiencia te embriague, que te abrace, que te llene y desde ahí simplemente respirarla, como a mí me gusta decirlo, cuando respiras la vivencia, cuando respiras esa puesta de sol, no te salen palabras, no te sale el juicio, porque estás metido de lleno en esa puesta de sol, en ese atardecer, en esa agua que te cae, que te empapa, ¿no? Y que te... Pues podría ser una buena forma, ¿no? Sí, Alberto. Sí, quería decir que me parece muy, o sea, muy coherente esto que está diciendo Sonia y además que eso que es aplicable también para lo que no nos gusta. ¿Sabes? Claro. Cuando te encuentres en una situación en la que te hace mucho daño, haz lo mismo. ¿Sabes? Permítete habitarte y respirarte. Irte totalmente al momento presente y dejar que también la experiencia te atraviese. Porque ahí es cuando estás permitiendo que toda esta energía que está ahí coagulada, toda esta información, en tu cuerpo se libere y se pueda movilizar y vehiculizar. No juzgues, siente, llora, deja que pase y ya está. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando no hay un juicio, las cosas ni son buenas ni son malas, simplemente son y están sucediendo y ya está. Pues eso sí, ¿no? Yo aquí le diría a Berta dos cosas. Primero, si es inevitable, si es impepinable que juzgues, pues vete al lado positivo, ¿no? Que se hace hacia el lado bonito. Sabemos que no, a ver, no es lo mejor, pero de los males el menor. Y otra cosa que te podría servir, no sé si estáis de acuerdo, es como en el tema de los pensamientos, ¿no? Cuando la gente me dice, oye Santi, pero ¿cómo dejo de pensar esto, no? O sea, ¿cómo evito si cuando lo quiero hacer ya lo estoy pensando?
Y yo les digo, no dejes de pensar, o sea, no luches contra el pensamiento porque vas a perder. O sea, vas a pensar lo que tengas que pensar. Lo que sí puedes hacer es no ponerle foco a ese pensamiento, es no ponerle energía, no darle poder. En esto de juzgar es lo mismo. Tú si vas por la calle, Berta, y ves algo y lo juzgas, júzgalo. Digo, júzgalo porque lo vas a juzgar de todas formas, ¿no? Porque es automático. Pero no te quedes ahí. O sea, no le pongas energía a ese pensamiento de esta persona que está haciendo, por qué lo está haciendo. No te pongas en ese círculo vicioso porque es lo que va a hacer un juicio pues, más a nivel vibracional, más negativo, ¿no? Si yo juzgo algo y al momento ya me olvido, pues tampoco pasa nada. El problema, Alberto, es cuando nos pasamos todo el tiempo juzgando la situación, ¿no? Sí, tenía un amigo que siempre decía, el problema no es la bofetada que te da una persona, sino todas las bofetadas que te das tú a ti mismo mentalmente repitiendo esa experiencia dentro de tu cabeza, ¿no? Y esto es un poquito así. Lo que pasa es que, claro, a veces es inevitable porque se nos queda ahí, tenemos tantas memorias en el cuerpo y esto termina resonando y despertando todas esas cosas que ya están ahí grabadas. Entonces, a veces, pues es complicado salirse de esa dinámica, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Si juzgas, juzga, porque lo peor que puedes hacer es juzgarte a ti mismo por estar juzgando. Entonces Entonces ya ahí estás jodido, pues, ¿no? estás fatal. Eso ya es el colmo. Y además es cierto, porque pongamos un ejemplo, si yo voy en el metro y de pronto alguien que está en el metro eructa y yo hago un juicio instantáneo de qué cerdo, ¿no? Porque lo haces instantáneo, vale, no importa, ya lo has pensado, ya lo has hecho, perfecto, no te pelees, olvídalo. Porque si vas a estar Claro, dándole vueltas, porque ha eructado, qué cochino, ¿cómo es posible? No podía haberse esperado. O sea, si vas a estar en ese juicio, ¿no? Pues ahí es donde realmente totalmente. viene el problema, ¿no, Alberto? Sí, total. Y que también es toda una cuestión de educación y de programaciones, como decías antes, ¿no? Yo recuerdo cuando un viaje que hice a India y allí todo el mundo erutaba en la comida, era de buena educación, en la comida y después, y se tiraban pedos, era lo más natural. Era todo el día una sinfonía de erutos y pedos brutal. Y al principio, claro, a ti te choca, te impacta, porque desde tu punto de vista occidental eso lo juzgas como que guarrada. Pero llega un momento en que te acostumbras, ¿no? Y entonces empiezas a hacerlo también. Y después cuando vuelves a España, tu cultura, los primeros días, pues llevas ya la programación hindú en el cuerpo y te tiras pedos o erutos y ves que todo el mundo te mira y piensas, pero ¿qué pasa si es lo más natural? Sí. Es En que la India está socialmente, se me hace un magnífico claro, ejemplo, ¿no? Cómo dependiendo de dónde estés o con quién estés, unas cosas son normales o no son normales. Pero al final es eso, ¿no? Entonces, la invitación de hoy es esa. O sea, finalmente, hacer lo que tengáis que hacer, si es parte del proceso de evolución y necesitamos juzgar, seguir juzgando, pero vamos a empezar a entender cómo funciona la experiencia humana y que realmente es una pérdida de tiempo o es una inversión que podríamos hacer de otra manera, ¿no? Que al final, si entendemos que todos hacemos lo mejor que podemos, ¿para qué vamos a juzgar a alguien? Si entendemos que yo hago lo mejor que puedo, ¿para qué me voy a juzgar yo mismo? No tiene sentido. Mejor utiliza ese tiempo para otra cosa que te traiga mejores beneficios, ¿no, Alberto? totalmente. Al final todos somos como pequeños tiranos y pequeños grandes dictadores, Uh -huh. ¿no? Esperamos que el otro que se adapte a nuestra escala de valores y haga lo que nosotros consideramos, pensamos que tiene que hacer. Al final es tan simple como soltar y dejar a todo el mundo ser y que siga su camino, tú seguir el tuyo y ya está. La vida sería mucho más sencilla porque cada uno tiene su camino, tiene su proceso, no sabes a dónde lo lleva, no sabes ni siquiera a dónde te lleva el tuyo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué juzgar a los otros? Si no sabes ni siquiera acerca de ti mismo nada, ni quién eres, ni hacia dónde vas. Y tenemos la desfachatez de juzgar al prójimo. Si es que es eso, Alberto, si es que no sabemos, o sea, ¿cómo vamos a juzgar si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, si no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Es absurdo. Si supiéramos, pues todavía tendríamos la potestad, pero si es que ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito pérdida de tiempo, pero bueno, invitamos a la gente finalmente que haga lo que quiera, nosotros los apoyamos de todas formas, pero damos pinceladas de lo que podría ser. Y bueno, Sonia se nos ha ido otra vez a tomar otro café y no nos ha invitado.
pero lo vamos a dejar ahí porque se nos acaba el tiempo. Alberto, hermano, muchas gracias por estar un programa más con nosotros. Gracias a ti, Santi. Y nada, recordad a los que nos estéis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, ¿tú te acuerdas, Alberto? Que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.